graba en esta computadora. Ok, se me va para adelante. Está ahí, sí. Está grabando ahí. Repaso del lenguaje C. Acá hay como una cuestión un poco histórica, digamos, pero de estas cosas trato de sacar alguna frase o idea que llamen la atención. A ver, ahora agregué una foto que antes no la tenía porque está bueno por ahí ver las caras de esta gente. O sea, el C proviene de un lenguaje de los 60, los 70, uno de ellos se llama BCPL y otro se llama B. Bueno, ¿por qué se llama C? Probablemente porque le seguía B. ¿Qué características tenían estos lenguajes? Son lenguajes sin tipo. ¿Qué es un lenguaje sin tipo para ustedes? ¿A qué se refiere sin tipo? Ya existe assembly. No orientado a ningún paradigma. Que no Problema habían tipo de datos que no había tipo y de datos, sí. habían que crearlos, algo así. Eh, no No es, tienen tipo de datos, digamos. sí, se refiere al tipo de datos, exactamente. Por ahí Mm. acá decían que no orientado a ningún paradigma. Digamos, el paradigma es como pensar en la resolución de un problema que se resuelve mediante un programa, pero hay lenguaje, qué sé yo, uno dice paradigma orientado a objeto. El C no es orientado a objeto, pero se puede programar con orientación a objeto. Como que es un concepto más blando eso. Esto sí es como más duro, es decir, el lenguaje no soportaba tipos de datos. Uno no podía decir esta variable A va a ser char, esta variable B va a ser entera. Entonces, ¿cómo hacía el programador? Bueno, si decía un char ocupa un byte, ese byte puede presentar un entero muy cortito, que si fuera sin signo va de 0 a 255, si fuera con signo va de menos 127 a 128, y un entero, por ejemplo, en un lenguaje C, esos son ejercicios que después le dejo en la guía de repaso de C. En el lenguaje C, un entero corto, depende de la arquitectura, ¿no? Puedes tener 16 bits, o sea, 2 bytes, y bueno, si es con signo, sin signo. O sea que, fíjense que ya tenían la memoria, y algunas variables podían ocupar un byte y otras más, pero no había forma de saber a priori qué había allá adentro. Un byte, inclusive, si uno lo interpreta con el código ASCII, representa una letra. O sea que el programador debía ir constantemente sabiendo, acordándose la variable. Yo me imagino que había variables, uno podía decir, esta variable se llama A, esta B, esta C, pero no tenía tipo. O sea que era un viaje programar ahí, porque uno podía hacer cualquier operación con cualquier cosa y bueno, y daba cualquier otra cosa, pero si estaba multiplicando una byte que representaba un carácter con un byte que representaba un char, un entero, perdón, chico, corto, le daba otra cosa, que se representa un carácter, pero por ahí no lo que esperaba el programador. Un lío programar ahí. Estas fotos que están acá arriba son de esta gente, Martin Ritchie y Ken Thompson. Después surge el lenguaje C, que lo crea Dennis Ritchie, que es la foto que está acá. Dennis Ritchie falleció hace algunos años, eh, que es el creador de C, y junto a Dennis Ritchie, con el que está acá en la otra filmina, escriben el primer libro de C, que es el lenguaje de programación C, el famoso libro de Kernighan y Ritchie. Y el que está en la foto es Kernighan, que este tipo está vivo y hay videos de YouTube, y participa de eventos. El año pasado escuché un par de charlas de él, tienen que buscarla ahí con subtítulos para... y el primer libro, fíjense que es la gente que pensó y desarrolló y lo creó el lenguaje, ¿no? Acá no sé si decía, pero algunos de estos trabajaban en laboratorio Bell, o sea, grupos de investigaciones o de empresas o de universidades, que estaban ahí en la cresta de la ola de la informática, digamos, tenían un hardware súper viejo, unas computadoras enormes, que no había forma de programarlo más que en assembly o código máquina. Decir, bueno, ¿qué pasa si no vamos más arriba? ¿Se puede hacer algo? Un lenguaje más alto nivel, y es lo que hicieron. Y este libro fue como la piedra fundacional, digamos, ¿sí? Pero no había estándares, cosas de esa versión de C que no parece C, que después cuando se empezó a estandarizar se empezaron a pulir, digamos, esas cosas. El primer estándar es del 89, fíjense que los estándares los publica
la American National Standard Institute, de la parte de Estados Unidos, y si no, la ISO, que es internacional, International Standard Organization. Estas instituciones generan comité, dice, bueno, hay gente en el mundo que sea experta en esto, genera comité, hace propuestas, debate, y después redactan un documento y lo publica. La mayoría de estas, inclusive creo que no son libres en internet, no se consiguen. Creo que hay que comprarlo. En el 99 salió otro estándar. C90 es muy usado en embebidos. Igual hay muchos proyectos de software libre que pide que se compile con C90. 99 tiene algunas ventajas como vector de longitud variable y que uno puede definir variable en cualquier lugar, soporta los comentarios en una sola línea al estilo C++, pero el C90 no. Entonces, por ahí cuando uno se quiera tener algunos lenguajes, tiene que saber esas diferencias sutiles. Después se publicó en el 2011 otro estándar, fíjense que esto es ISO-IEC internacional, IEC International Electronic Committee, y hubo uno en el 2017 creo, pero básicamente emparchaba algunas cositas de estas, no cambió mucho, y el año pasado se estuvo debatiendo un nuevo estándar que creo que se va a revisar y no sé si publicar este año, sería C20 o C21. Una radicación. Estaba leyendo radiación. Mira vos, habría que ver el prototipo de la función. Sí, estimo que sí. Si el prototipo de la función POW recibe float y float, o double, debe trabajar con double, eso anda, va a ser 1 sobre n. Igual, en la misma librería matemática también está la función SQRT de raíz cuadrada. Vos si querés hacer una radicación que no sea cuadrada. Sí, se puede hacer eso. Sí. A ver qué sigue acá. Así que pueden googlear estas personas en internet. Algunos de ellos tienen páginas personales vigentes, están trabajando. El que sí es una locura es el que escribió C++, hasta el día de hoy escribe libros y trabaja en los estándares. Increíblemente las cosas que hace esa persona. Alguna característica de C también como para resaltar algunos detalles. Lenguaje de propósito general ampliamente utilizado. Bueno, tiene características de lenguaje bajo nivel, que acá alguien puso en el chat, que respecto a Assembler, y la semana pasada algo de hablamos, cuando decimos uno pasa de un lenguaje medio alto nivel como es C a un máquina, pero entre medio del compilador puede generar un Assembler, que el Assembler sí es propio del microprocesador, microcontrolador, que eso después se ensambla y se genera una máquina. Entonces tiene algunas características de bajo nivel el C, y es por eso mismo que se usa ampliamente, pero eso muchísimo. Hay estadística anual y todo de cómo se usa el lenguaje C en lo que es embebido, el microcontrolador, y por eso es que C se da en electrónica. Van a cualquier otra carrera más de programación y si dicen estudié C, lo van a mirar como diciendo C, habiendo tantos lenguajes súper interesantes, porque viene como anillo al dedo para los electrónicos por esa característica, que tiene característica de bajo nivel. Y en principio es por los punteros, manejo puntero. Lenguaje relativamente pequeño, ofrece sentencias de control sencilla y funciona. O sea, es muy pequeñito el lenguaje en sí, después se le agregan funcionalidad. Y eso hace que también que cuando uno lo compile con su biblioteca y con las cosas que hace, ocupe muy poca memoria y se puede meter en un embebido, digamos, en un chip, una plaqueta pensada de muy bajos recursos de hardware. Permite programación estructurada y diseño modular, que lo vamos a repasar un poquito más adelante. Acá voy marcando en azul así los términos más importante. Bajo nivel, programación estructurada. Un assembler no permite programación estructurada. Uno pone branch, saltos, a WOW2, que es una ensalada muy difícil de hacer programas grandes ahí, de mantenerlo y de escalarlo. Si los programas siguen el estándar ISO, el código es portátil entre plataforma y arquitectura. O sea que les decía yo, me acordaba recién cuando le hablaba del proyecto de impresora Braille que algún año quisieron hacer. Tenían problemas, pero no sabían por dónde arrancar y decir, bueno, lo primero sería tratar de generar a partir de una letra, cómo son los puntitos que debería imprimir, digamos, una vez que la mecánica esté resuelta y tenga una guía que se mueve y algo que impacte y marque una hoja. Entonces pensé, bueno, hagan algo en la computadora, ingrese una letra y que le muestre con puntito, con O, con bolita, como sea, lo que debería aparecer en papel.
Y ese código que me va a convertir desde una letra, que en realidad va a ser una tabla, un mapeo de tabla, fila, columna, una matriz, tal letra, tales puntitos, tal letra, bueno, cómo se guardan todos esos puntitos, si entran un byte, y conformar una palabra. Ese pedazo de código que uno lo prueba en la computadora, si lo separa bien una función y recibe tipo de datos básico, después eso lo puede llevar al Arduino y funciona. Entonces se puede aprovechar mucho, hacer cosas en la computadora para ir probando, uno puede como que depurar más fácil, si imprimo, veo que hace el programa, voy imprimiendo, qué sé yo, que no tiene esa ventaja en una plaqueta, y después ese código lo paso a una función media chica, que no use print, scans, una cosa muy rara, lo lleva a un microcontrolador, si lo están compilando con un estándar C90, con GCC, le va a generar el mismo código, pero para que ande parece micro. Sí, hay alguien que se va, no hay problemas. Después la clase queda grabada, si la quieren ver. O sea que esto está muy bueno y también está interesante que lo prueben alguna vez, que se convencen que esto funciona, anda así. Piensen que estamos pasando de una PC super micro, un montón de recursos, a una plaquita Arduino Uno. No es un lenguaje fuertemente tipado, esto cuando hablamos de tipo, se refiere a esto. Ya dice ventaja o desventaja, ¿no? Habría que tener una carita así como, próxima tarea, agregarle emojis al filming. ¿Es ventaja o desventaja? Y para alguien que piense como lenguaje de alto nivel, es una desventaja. Decir, che, ahora, ¿cómo puede ser que un tipo de datos pueda cambiar así de la nada? O que un puntero me pueda apuntar una cosa y para otra. Pero cuando uno quiere hacer cosas de bajo nivel, es una ventaja. O sea que en principio los tipos pueden cambiar. Y en C, en lenguaje C, tiene una forma de escribir a una sintaxis particular ahí que me permite cambiar de tipo de datos. ¿Alguien se acuerda de qué era eso? O hacer un casting. Exactamente. No un casting para contratar a alguien para una filmación. Pero bueno, nos vemos en la próxima clase, los que se retiran. El miércoles no hay clase, el miércoles es feriado, ¿no? Feriado del memoria. Después lo aviso por el Telegram. Profe, Sí, eso mismo, es el casting. Sí, ¿la promoción de datos era algo parecido también al casting? es algo parecido, pero es implícito. Te lo hace el compilador solo. Es decir, bueno, que cuando tiene que hacer ciertas operaciones, un producto entero por float. ¿Qué me va a dar como resultado? El float, como que promueve el entero el float para que la operación se pueda hacer bien y me da como un float. O sea, es como una conversión, pero implícita, lo resuelve el compilador solo. En cambio, el cast forzado que uno escribe, digamos, poner entre paréntesis antes la variable al tipo de dato que me quiere convertir, es explícito. Uno dice, bueno, quiero hacer esto. Y hay casos que le hace falta hacer eso. Y hay casos que no que le hace falta porque quiere hacer algo medio raro, que la ventaja que tiene C, que permite hacer eso, sino que, no sé, la función que vamos a ver de asignación dinámica de memoria devuelve un puntero void, porque no sabe a qué tipo de dato va a apuntar después ese puntero. Entonces hay que castearlo. Hay casos donde hace falta y hay casos donde uno lo saca como de la galera eso porque se lo permite y me resuelve algo. Me resuelve un problema. Vamos acá, sale para gente que quiera entrar. Bastante permisivo con la conversión de datos, justamente eso. Su versatilidad permite crear programas difíciles de leer. Su versatilidad permite crear programas difíciles de leer. O sea que la versatilidad ahí no sería una virtud en ese sentido. ¿Por qué no me agranda esta? Perdí el foco. A ver, que me dice qué hace este programa, tiene un punto más en el examen. Capaz que sea un hola mundo. Menos mal que no era no la mundo. No soy de afecto regalar puntos. Podría ser la letra de una canción de reggaetón. Habría que ver qué dice la letra. Fíjense, como ejemplo, Muy raro eso, profe. como ejemplo, contraejemplo. La versatilidad permite crear programas difíciles de leer. Esto es algo que nunca tienen que hacer. Por eso antes, la clase pasada, y se lo voy a insistir siempre, escriban programas elegantes. Alguien acá mencionaba Python, recién cuando hablaba de otros lenguajes.
Por ejemplo, Python le obliga a intentar. Es decir, yo quiero hacer un if y quiero que todas las líneas siguientes pertenezcan, estén adentro del if, no tengo que poner llave, tengo que poner todo intentado. Entonces que el lenguaje le obliga a escribir ordenadamente. Si no, entonces uno puede escribir esto. Y funciona. Si lo compilamos, sin flag ni nada, porque esto larga muchos warnings, ya lo larga así, y lo ejecutamos, sale. No imprimo no la mundo, pero algo imprime. Si se puede entender, se puede robar, sí, también. Hay unas páginas que estuve viendo hoy, esto se le dice código ofuscado, y hay una página, acá está el enlace y todo, que se llama Competencia Internacional de Código Ofuscado C. Esta, que cuando lo descargué el fuente, se llamaba smile.c, pero era como muy evidente el título, el nombre del archivo, así que lo cambié. Inclusive hay algunas páginas de código ofuscado que te da el código ofuscado y te va diciendo, bueno, te lo va desmenuzando, o sea que en definitiva también se puede comprender y robar, digamos, copiar algo de un código que esté ofuscado. Pero no es buena práctica, digamos, para un programador escribir eso. Justamente esto, no sé, es como es una competencia internacional y todo, pero más como una curiosidad. Inclusive aparecen cosas como raras, ¿no? Creo que había un ofuscado 2 por acá. Ahí vamos a ver este. El mismo que vimos recién. Fíjense que acá está main. Y hace un return. O sea que main devuelve algo. Devuelve lo que devuelve la función m. Me avisa Zoom que tengo la conexión de internet inestable. Entonces la función m está acá. Y acá hay una definición de un puntero ahí entre medio, que por sintaxis de C se ve que está permitido eso, aunque no es muy común usarlo. Y bueno, y acá llama m. Bueno, está acá utiliza algo que es recursión, que lo vemos nosotros en la materia, una función que ya se llama a sí misma. Entonces es un código muy más que ofuscado, rebuscado, le digo. ¿Qué hace esto otro? Acá hay otro main, acá hay otro ejemplo main, que inclusive llama main, y uno podría decir, bueno, la función main se puede llamar de forma recursiva. Cuando veamos recursión vamos a entender qué es recursión. Una función que se llama a sí misma, se llama a sí misma, se llama a sí misma, decir, bueno, esto no termina más. Y después hay cuestiones así medio raras que parecerían que se salen del C. Acá hay un cast, hablamos de cast recién. Entonces, la idea es no programar así. Ese sí era un Hello World. El segundo era un Hello World. Ofuscado 2. A ver. Y la cadena debe estar allá adentro, guarda. En algún lado tiene que estar la cadena. Bueno. Plugin de Vim Nerd3, sí, es el que me muestra los archivos acá al lado. RM-RF. Estamos mortales. Seguimos acá. Bueno, o sea que la idea es no programen así. Está bien, al extremo de estos códigos ofuscados no lo van a hacer, pero una tabulación. Traten de que cuando ustedes lo miren así el programa diga, ah, qué lindo que está. Y después la idea es que al programa ya lo vayan escribiendo así. No tengan que forzar a escribir lindo, sino que lo hagan. Acuérdense, compárenlo con escribir el castellano, digamos, papel. Lo que hacían cuando eran chicos. Introducción al lenguaje C. Los programas en C consisten en módulos o piezas que se denominan funciones. O sea, es que un programa, que el elemento fundamental son las funciones, de hecho la función main la que primero se ejecuta. Esto facilita evitar volver a inventar la rueda, o sea, reutilizar código, justamente cuando se funcionaliza un programa. Aprender C es aprender C, lo que es el lenguaje en sí, y después las bibliotecas, porque el lenguaje es muy pobre en sí. Cualquier entorno que ustedes tengan que tener para programar en C, una Raspberry Pi, que acá decían algo, necesitan el lenguaje, la biblioteca, y los compiladores, o el IDE, o compilador pelado, si lo quieren hacer pata. Acá hay un programa de ejemplo para ver
Si lo leen, lo que sigue después en la Filmina lo van a saber, pero ¿qué es lo que hay todo acá adentro? Antes lo tenía con un hola mundo, pero parecía muy simple. Acá también para remarcar alguna observación. Acá hay una variable que es global, acá hay una variable que es local, la main, que tiene el mismo nombre. Bueno, si yo uso la variable por acá, ¿cuál de las dos va a usar? O me da error el compilar. Acá hay unas llaves La solas. local. ¿Eso da error? Estas llaves solas. Acá hay otra main. No va a dar error y va a ser igual a 0. Usa la local y no da errores eso. Entonces, ¿qué imprime este print? Un 2, si no me equivoco. Imprime Un 2. 2. ¿Está bien? Esto, alcance de variable, está en el programa y lo vamos a ver. ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Para qué sirve? Inclusive es bastante útil en C++ entender esto para después ver las partes de C++, cuando veamos constructor y destructor de clases. Comentarios. ¿Qué hay en este programa así rápido? Comentarios. ¿Para qué sirve? Documentar el código. Directiva del preprocesador. Estas cositas que están acá. Para ponernos de acuerdo en terminología. Directiva del procesador, acá hay una en particular que se llama include. Había otra que era define. Hay otra que es if, ndef, ifdef, else if, para hacer compilación condicional de código. Archivo de cabecera, lo que se pone acá. A veces parece en angulito, a veces parece comillas. ¿Por qué? Bueno, cuando veamos cómo escribir archivo de cabecera, esas cosas lo vamos a ver. ¿Por qué a veces funciona acá comillita, a veces No depende angulitos? del directorio a donde está el El archivo. directorio donde los busca, sí, por defecto. Biblioteca de entradas y salidas. Esta biblioteca es para manejar entrada y salida estándar, que es pantalla y teclado en una PC. Se puede redireccionar cuando veamos shell de Linux. Hay una función que se llama main. ¿Cómo se reconoce como función? Porque tiene un paréntesis acá y otro paréntesis acá. Todas esas palabritas que se ven ahí son o palabras reservadas, o nombres reservados, o identificadores propios de uno, como la X. Parámetros de retorno y valor, parámetro y valor de retorno, perdón, de una función. Acá main es int_void. Bloque, cuando uno tenga una llave general así, eso define un bloque. Y define una sección del programa que tiene su propio alcance. Todas las variables que estén allá adentro, cuando uno le haga uso, la va a ver allá adentro. Cuando se salga, desaparece. Inclusive son de persistencia automática, se crean ahí, después desaparecen. Persistencia y alcance variable lo vamos a ver. Y el cuerpo de una función queda definido por un bloque. ¿Está bien? El cuerpo de un if, de un else, de un for queda definido por un bloque. Las llaves definen bloque en principio. Se llaman así. Parámetro de valor y de evolución. Estaba antes eso. Sí, está repetido. Enunciado, todo lo que sean ahí que se convierte en algo ejecutable se llama enunciado y terminan en punto y coma. Python no hace falta esto, por ejemplo. Varios lenguajes que no necesita, fin de línea. Carácter de escape, ya cuando nos vamos, lo que es manejo de biblioteca de entrada-salida estándar, tenemos la barra invertida. Tenemos la barra N, que se llama secuencia de escape. El barra A, que hace una alarmita, el barra T, que hace una tabulación. El carácter de escape me sirve también para imprimir un símbolo por ciento, porque si el por ciento me sirve para esto, ¿cómo hago para que me imprima un por ciento? Bueno, son todas cosas que no las vamos a repasar todas, eso sí está en los libros, ya tiene capacidad como para sentarse a leerlo y entender, porque estos son todos conceptos de informática 1. Pero para volver a repasar un nombre y ver que en un programa así, que bueno, este no es tan simple como un Hola Mundo, pero un Hola Mundo también estaría todas estas cosas. Todo lo que está acá a la derecha está en un Hola Mundo también. El ejemplo de sumar dos números. Bueno, esto en principio acá lo puse para ver en un programa de C, dependiendo del estándar, si siguen el estándar C90, por ejemplo, todas las variables tienen que estar definidas apenas empieza el bloque y obviamente antes que se use. ¿Sí? Fíjense que acá está suma y la uso acá, pero la tengo que definir ahí arriba. C90 no es necesariamente, y C++ menos. Entonces, por ahí es más cómodo decir, porque si los programas son largos, decir, bueno, la defino inmediatamente justo antes de donde la uso. Para no tener que irme arriba, y queda más en una pantalla, uno ve más cosas en un programa. Entonces acá está el tema de declaración, que de hecho acá debería ser definición de variable, va al principio, o al inicio de un bloque, cuáles son los tipos de datos que conocen, int, char, con toda su modificación, el char puede ser signo con signo o sin signo,
El entero puede ser con signo o sin signo. Y además puede ser corto o largo. O por defecto, dependerá en la arquitectura que estemos, cuánto va a ocupar memoria. ¿Y cuánto me ocupa en memoria el entero? Si ocupa 2 bytes, 4 bytes, u 8, por un entero largo, va a ser el rango posible de valores que puede representar ese entero, y si es con signo o sin signo. En la guía de ejercicio le dejo un ejercicio para que indaguen sobre eso. Y después, si nos salimos de lo entero, todos son los tipos básicos. Tenemos el float, que el float es un estándar de IEEE, cómo se guarda el float en 32 bits, son 4 bytes. Y el double, que significa como doble precisión del float, porque me permite tener más precisión en cuanto discrimina en fracción un float. Un float no tiene precisión infinita, porque se guarda en 32 bits, que es finito. Entonces, por ahí uno quiere representar un número y no lo representa exactamente, tiene un error. Y ahí viene todo lo que le decía la semana pasada, lo que es realizar cálculos con la computadora, tener en cuenta esos errores. El primer argumento de print, fíjense por ahí si a alguno no le ha llamado la atención antes, el print es una función que recibe argumento de longitud variable. O sea, la lista de argumentos de una función, que son cositas que van separadas por coma, en un print puede tener un argumento, puede tener todo lo que quiera. Bueno, se permite escribir funciones con lista de argumentos variables. Por ejemplo, acá el print tiene 2 argumentos, el primero y el segundo. El primero, en este caso, una cadena de formateo, o sea, está la cadena literal y la cadena que me formatea. Por eso print es impresión con formato, la F de formato. Y justamente este especificador de conversión que decía antes es lo que me permite formatear qué va a aparecer ahí como cadena, que va a tomar el valor de la variable que está en los otros argumentos de la función. ¿Está bien? Términos. Acá estamos llenos de terminología del lenguaje C. ¿Qué diferencia este programa con el anterior? A ver si se ve rápido. Pensaba que era de file print. No, es de... No está suma. La variable suma no está definida, sí. Parecería una soncera, pero acá hay una variable que se le asigna el valor de la suma de todo entero y luego se usa para imprimir. Y en el otro caso, no se usa la variable, o sea que esto ocupa menos en RAM. Una computadora parecería una soncera, pero si no vamos al Arduino que tiene, no sé, un K de RAM o 2, es importante. Encima un entero que acá ocupan 4 bytes. ¿Está bien? O sea, ahí directamente, como argumento de la función print, se pone la suma, entonces lo que va a hacer el compilador, o el código que me genere, digamos, máquina, es primero sumar esas 2 variables antes de imprimir la pantalla. O sea, para los fines de lo que quiera hacer el programa es lo mismo. Hay que alguien decía en el chat de print que era la F era de file. En realidad hay muchas funciones dentro de la biblioteca estándar y hay una que son sprint y fprint. El F del final es de formato, ¿sí? El fprint de las funciones fprint, fscanf, fget, ese sí es de file. Y la S son de stream. Se usan también esas funciones, pero son más para manejo de cadena y esas cosas. Todas están en el mismo archivo cabecera. stdio.h. Variables. Cada variable tiene un tipo, un nombre y un valor. Si el tipo es qué tipo de dato almacena, el nombre es lo que ustedes le den y el valor es lo que tiene guardado. Los nombres de las variables son cualquier identificador válido. El término identificador en realidad en C se usa para funciones, para variables, para etiquetas, que sería como la etiqueta de una estructura. Uno dice struct, alumno, struct, no sé, dato, lo que sea. Con eso pasa a ser una etiqueta. Un identificador es una serie de caracteres formados en una palabra, tiene letras, dígitos, guiones bajos, subrayados, pero no pueden empezar con dígito, y se hace distinción de minúscula y mayúscula. Los nombres de variables significativos ayudan a autodocumentar el código, lo vimos la semana pasada y en los ejemplos de ahora. ¿Está bien? O sea, no ponerle A, B, C, inclusive la variable I, por ahí la variable I que es muy común en índice, a veces que yo uso I de X directamente, para decir, bueno, un índice. Y se necesita 2 para una matriz, y por ahí poner I fila, o I row, ¿sí? I fila, y columna, o IJ, por ahí como viene más de la matemática, es más entendible.
Pero no hay que mezquinar letras para poner un nombre variable porque ayuda a documentar el código y pero el compilador le da igual, digamos, no nos sale más caro compilar si es más largo el código. Operadores, o sea, vamos así como... Operadores está bueno repasarlo porque en C++, cuando veamos objeto y clase, vamos a definir operadores para que operen con tipos propios de datos, pero obviamente se puede redefinir los operadores que ya están propios del lenguaje, no se puede inventar nuevos. Suma, resta, división, producto, asignación, y que es el de módulo. ¿Alguien sabe para qué sirve? Nos devuelve el resto El resto de... en un cociente. El Un resto de una cociente. división. De una división entera. De división entera. Si tienen dividido dos variables enteras, hace la división en realidad con ese operando y lo que te da como resultado es el resto de esa división entera. O sea, ¿qué pasa? Justamente acá está. ¿Qué pasa si uno hace una división entera y estas dos variables son enteras y lo hace en un entero? ¿Cuánto da el resultado? En términos de entero. ¿Alguien sabe? 17 dividido 5. Lo trunca, o sea, quedan 3, digamos. 3. Y si hago 17 módulo 5, ¿Tira 2? 2. Claro, o sea, el resto. el resto de la división entera. Exactamente. Esto de nuevo parecería, bueno, ¿para qué? Lo casteo y listo, pero cuando uno se va a algo de más medio bajos recursos, por ahí, inclusive a veces hace falta hacer operaciones enteras, hace falta tomar resto, más que nada para algoritmos matemáticos. Precedencia de operadores, es decir, bueno, ¿qué operación se hace primero? Es decir, bueno, obviamente la precedencia se puede alterar con los paréntesis, y si por ahí uno no se acuerda, si primero se hace la suma y la resta, piense que está para resolver esta operación. Bien, que viene a decir, bueno, quiero resolver una ecuación, un polinomio cuadrático. Tengo el coeficiente por x cuadrado, el coeficiente del segundo orden, el primero por x y el coeficiente del término independiente. A0 más A1 por x más A2 por x cuadrado. O sea que esa operación escrita así como está en C, hace la operación que uno piensa en la matemática. Uno en la matemática lo escribe directamente y ni siquiera pone nada para el producto. Entonces primero hace todo este producto, después hace todo este producto, este producto, y después hace las sumas. ¿Sí? Inclusive estas cosas hay veces que se resuelven de un orden, primero de izquierda a derecha, después de derecha a izquierda. Está todo predefinido, eso porque el compilador no es inteligente, no interpreta eso, ¿no? Hace algo que ya está predefinido. La regla de precedencia es primero se hace lo que está en los paréntesis, luego los productos, luego la división, luego esto no es muy obvio por ahí de acordarse innecesario, sino tener una tablita a mano o un libro, saben en qué página está. Y los mismos operadores que están acá también tienen de asignación. En vez de hacer una variable igual a la misma variable más 1, uso el operador más igual, o sea, todos los mismos operadores, pero con la asignación incluida. Obviamente todos estos son operadores binarios, porque tengo un operando, tengo el más y tengo el otro operando, por ejemplo. Y después si eso lo asigno al igual, acá tengo un operando y también el igual el operador binario, porque tengo un operando izquierdo y el operando de derecho que se le asigna una vez que fue resuelta la operación. Cuando veamos también en C++ operadores, y hay que tener el tema, entender esto de binario, el operando, el operador, y si es binario, unario, o el más, que simplemente necesita un solo operando, o ternario, que en C hay uno solo, que ahora creo que está más adelante. Palabras reservadas de C. Esto para lo que la clase pasada decían que no se acordaba nada de C, es un repaso así bien de golpe. Esto es C, eso es lo que decía la semana pasada y que en la unidad que es C avanzado, que figura en los contenidos mínimos y todo, te decir, bueno, tenemos que terminar de entender esto. Y ya decir, bueno, las bases para C las tengo. Qué tan buen programador después sean en C dependerá de la práctica y de cuánto uno se esmera en hacer un buen código. Entonces estas palabras son 32 palabras reservadas. Muy pequeño el lenguaje en sí. Double, float, int, char, tipo de dato. Ya lo manejan. Short, unsigned, long y signed.
también los modificadores para esos tipos, más que nada para el entero. Y para el char se puede hacer también con signo y sin signo, y no existe un char corto, un char largo. En el entero sí. Eso porque anteriormente los enteros en 16 bits, después 32, cuando las máquinas fueron creciendo en hardware, lo que uno le hacía int iba cambiando de cantidad de bytes que ocupa y por lo tanto del rango de valor que puede guardar. Después tenemos else, for, switch, en verde, if, do, if, while, que son todas las estructuras de control, de selección y repetición. Ya me imagino que lo manejan. En la guía de ejercicio hay para repasar algunas de ellas. Break, continue, cache y default, separan las mismas estructuras repetitivas. El case y el default se usa mucho en el switch case. Se usa en el switch case. Junto al break, el break se puede usar en otros loops, en otros lazos también. El break básicamente dice romper el lazo y salirte de afuera del lazo. O sea, romper es break. Y el continuo es decir, bueno, si voy ejecutando y por ahí adentro de un lazo tengo if, tengo condiciones, es decir, bueno, si paso otra condición, continuo. Es decir, no termino de ejecutar ese lazo, sino que sigo con el que sigue. Se sigue verificar la condición de repetición, pero no continúo porque ya hice una verificación que lo que sigue no hace falta ejecutarlo. En cambio, el break rompe todo el lazo y sale del bucle. Break continuo, case default en naranja. Después tenemos auto, register, extern y static en celeste, que lo vamos a ver. Les mencionaba, ahí estaba escrito en el programa. Return y void, que son más para funciones, que ya también lo saben. Inclusive para tipo de dato, void. O puntero más que nada. Volátil y const, que también lo vamos a ver. Const es muy útil para escribir funciones más que nada bien escritas. En C++ se usa inclusive mucho más que en C. Y volátil para un embebido, que también vamos a ver qué hace. O sea, estas son todos modificadores de cuando uno define una variable, dice, como el register, el extern, el static, dice variable estática de tipo char, variable constante de tipo char, variable volátil de tipo char. Se modifica además a la variable, le asigna otras propiedades. Después, que cambio de color acá, struct union, ¿sí? Struct union, que no sé qué tanta profundidad lo han visto en Info 1, Struct lo repasamos y Unión lo damos un poco más en detalle, no es mucho más grande que Struct, entenderlo. Y después queda ahí que ya no se pinta más. El enum, el goto, el sizeOf y el typedef. El typedef lo usamos, que es para definir nuevos tipos. El sizeOf, ¿ahí se acuerda qué hace el sizeOf? Devuelve Devuelve el tamaño. del tipo. Tamaño en bytes. ¿El tamaño en byte de qué cosa? Del tipo que se le manda el argumento. Aunque no es una función, pero sí. Y de lo que se esté pidiendo el tamaño, en definitiva. Si puede ser una estructura, puede ser una unión. Y le puedo poner directamente ahí que me dé de char, sin ni siquiera crear una variable char. ¿Cuál es el tamaño de memoria de char? Sí, se Sí. puede. Un byte. Fíjense que sizeOf, que se puede o no usar dependiendo de lo que uno quiera tomar el tamaño con paréntesis. No es función, que alguien lo dijo, por ahí confunden porque si lo usan con paréntesis parecería función. Lo que hace es devolver, habría que ver qué tipo de dato devuelve, el tamaño que ocupa en memoria, tamaño dado en bytes, en cantidad de bytes que ocupa en memoria, lo que uno esté pidiéndole ahí. Y directamente acá se puede poner int, es decir, no hace falta que uno cree una variable para... Entonces ahí sí hace falta los paréntesis. Si uno ahí sí pone en realidad una variable, no haría falta los paréntesis. También hay un ejercicio ahí para que hagan un programita con un montón de print, diga, bueno, ¿cuánto ocupa un char, un entero corto, un entero largo, un doble, un float, una estructura por ahí definida por ustedes? Goto es como la mala palabra del C, y enum, que estaría bueno verlo en algún lado, porque también se usa mucho en embebido, pero lo tendría que sumar. Es como una serie de defines consecutivos, no sé si alguien alguna vez lo usó, pero por ahí lo puedo agregar en alguna clase. Es que ahora vamos a entrar más en detalle cuando hablábamos de la característica, hay que dice en el chat que odia el goto. Cuando hablamos al principio de la característica de C más relevante que permite hacer programación estructurada, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en eso, que es algo que no lo permite un lenguaje de más bajo nivel como una assembly.
Y entonces, si vos estás en el paradigma de programación estructurada, pensando en un GoTo, el GoTo te da la posibilidad de romper ese paradigma. Entonces, si vos estás pensando el programa como estructurado, si después le mandas un GoTo, rompiste todo. Entonces, sí, es como que una ventaja, por eso también se acercaría bastante a un assembler, porque tiene esto que es propio un assembler. Sé que es medio bajo nivel también el C. Digamos. Entonces, acá vamos a esto de programación estructurada, que me interesa más que nada los conceptos, porque como para pensar un poquito más allá de decir, sé un lenguaje. O sea, acá en informática 2 decimos, bueno, ya el lenguaje C está en un 80-90%, 80 y pico por ciento, con lo que veamos acá se termina, entramos en un lenguaje nuevo, y después si ustedes quieren aprender Python o lo que sea, o MATLAB o cualquier otro lenguaje, lo pueden hacer por su cuenta. Porque ya entienden el concepto de programación. Aunque uno trae después ciertos vicios por haber empezado con un lenguaje como C. Uno lo quiere relacionar todo con C, que después con el tiempo también se va. ¿Qué es un algoritmo? ¿Alguien sabe qué es lo que es un algoritmo sin haber visto la filmina? Era una serie de instrucciones para resolver un problema. Sí. Algo así. Habría que ver qué serie. Una sucesión de pasos definidos. Sucesión de pasos definidos. ¿Está bien? Claro, ahí es como que entra el concepto de como un listado de cosas para hacer, pero también con un orden. Esto en todos lados que lo busquen va a decir, es como una receta de cocina. Digamos. Si quiero hacer no sé, unos huevos revueltos, primero tengo que romper el huevo y después revolverlo, y no al revés. Tiene sentido. Hay ejemplos en los libros de todo tipo. Uno se levanta a la mañana para ir a trabajar o a la facultad, y primero se levanta, después se va a bañar, después se viste, no puedo vestir después de bañar. Cantidad finita de pasos, sí, debería ser finito esto. Todas estas cuestiones que parecen así como que se fosa un poco con la matemática, porque tengo conjuntos que van en secuencias, que tienen ese finito, qué sé yo, en realidad sí se estudia. Estudia la gente que estudia ciencia de la computación. Nosotros usamos el C u otro lenguaje como una herramienta, pero se estudian estas cosas y se definen. Es un procedimiento para resolver un problema en términos de las acciones a ejecutarse y el orden en el cual estas acciones deben ejecutarse. Pseudocódigo, que estuvieron trabajando bastante en Informática 1 y que se usa inclusive para explicar algoritmos en libros por ahí que no son específicos en lenguaje, pero que son más desde el punto de vista algorítmico, van a ver algo en pseudocódigo. Es un lenguaje artificial informal que auxilia a los programadores a desarrollar los algoritmos, o a entender o a estudiar. Ayuda a los programadores a pensar un programa antes de intentar escribir un lenguaje de programación. ¿Bien? Y por ahí es muy raro que uno se ponga a escribir un pseudocódigo. Es algo que quiere explicar algo que esté documentando, lo quiere explicar como para un pantallazo inicial y después pasar a la implementación. Bueno, esta es la idea del algoritmo. ¿Se entiende? Sí, bueno, en C se implementa así. El pseudocódigo incluye solo enunciado ejecutable, por ejemplo, no hay que poner definición de variables. Y el diagrama de flujo por ahí parecería un poco más útil, porque permite pensar, bueno, el flujo de un programa, cómo se bifurca, cómo se... Y esto sí, uno, no, como le decía antes, no tiene la costumbre de empezar a escribir un pseudocódigo antes de sentarse el teclado, no se siente en el teclado que escribe un programa que ya ande, que ya funcione. Y lo mismo pasa con un diagrama de flujo. Cuando el problema que uno quiere resolver en el código tiene muchas condiciones, if, else, qué sé yo, por ahí condiciones matemáticas, lo que sea, le da 1000 vueltas, no logra hacerlo andar en la computadora y ahí sí va a agarrar el papelito, lo hace el FEB. Eso me ha pasado varias veces. No tener la costumbre de decir, bueno, voy a pensar primero un diagrama de flujo para que después me siento y lo codifico, ¿no? Son herramientas para elaborar algoritmos. ¿No? Esta parte, que lo vi en el libro del Deitel, me llamó la atención porque varias veces que lo leí no le había prestado atención. El teorema, hay un teorema, fíjate, con lo que le decía antes, que esto es una ciencia en realidad, el tema de la programación, los algoritmos, los lenguajes, todo. Y hay uno por ahí que está mencionado muy al pasar, que dice el teorema de la programación estructurada, que tiene un nombre. Y hay un paper, ahí no sé de qué año, publicado de esta gente.
que establece que todo, lo leo así rápido, establece que toda función computable puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine solo 3 estructuras lógicas. Vamos a marcar acá algunas cosas. Función computable para nosotros, bueno, digamos el algoritmo, habría que definir creo que. Pero cualquiera de esas cosas se puede implementar en un lenguaje que tenga solo 3 estructuras lógicas. O sea, esto es súper como importante así. Estas formas, también llamadas estructuras de control, son secuencialidad, selección e iteración, iterar. La secuencialidad es el C, es lenguaje ya es propiamente secuencial. Uno escribe una sentencia tras otra y se va ejecutando una en secuencia a otra. Otro lenguaje como el lenguaje del descriptor de hardware, ese con VHDL, HDL, no son secuencias, no está describiendo algo que se ejecuta, está describiendo un hardware, que también hay que dar vuelta a la cabeza completamente cuando se pasa de un lenguaje secuencial a otro. Pero esto parecería sonso, pero bueno, el C es secuencial. Las selecciones permiten ejecutar una de 2 instrucciones, un conjunto según un valor de una variable booleana, o sea, un if. Esto es propio de la secuencialidad de las sentencias, esto es un if, y la iteración ejecuta una instrucción o un conjunto mientras una variable booleana sea verdadera, sea un bucle, o loop, o ciclo, o sea, sería un while. O sea, con esas 3 cosas se puede escribir cualquier algoritmo, digámosle así. Y cuando uno dice, te tengo que resolver este problema con una computadora, ¿se podrá hacer o no? Y casi que con los problemas que trabajemos nosotros, yo te diría que sí. Y si no, leen este artículo y no creo que lo podamos entender, pero está demostrado ahí que sí. La secuencialidad en C, el lenguaje, la selección, C me da un poco más, con if se podría hacer todo, pero también está el if else y el switch. ¿Sí? Un if else se puede hacer con 2 if, una parte de la condición para un if y otra parte de la condición para el otro if, y armar un if else, y un switch case también, se puede hacer con if. La repetición lo podríamos hacer con un while, pero C además me da un while y un for. Un for se puede reemplazar por un while. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacen esta pregunta medio obvia? ¿Sí? Pero, o sea, C tiene 7 estructuras de control que se mencionan acá, estructuras de control, la secuencialidad propia, 3 de selección y 3 de repetición. Entonces, estructuras de control le vamos a decir ahora. Estructuras de selección y estructuras de repetición. Lo que tanto le cuesta y hay que ejercitar, informática 1, de manejar estas. En la guía de ejercicio hay algunos ejemplos de esto. O sea, tiene 7, en realidad harían falta 3. Y las otras son como para darle más flexibilidad en escribir un código mejor, digamos. O sea que estas son las 3 estructuras que hacen falta para programar cualquier algoritmo, así simplificando el teorema ese. Secuencialidad, se ejecuta un enunciado, después el otro, en secuencia. Selección, es decir, verifico una condición, si es verdadera ejecuto el enunciado y si no, sigo largo. Y repetition es, verifico una condición, verifico, se repite tantas veces hasta que la condición es falsa y sale. Cada estructura tiene acá está lo estructurado, ¿no? Más allá que esto se llamen estructuras de control. Acá está lo de la estructuración de un programa. Cada estructura tiene una entrada y una salida. La bolita esta y la bolita esta. ¿Sí? O sea que no puede agarrar de por acá entre medio salirse. Antes de hacer todos los pasos que están ahí entre medio, que son secuenciales. O sea, acá dice enunciado, pero bien podría haber varios. Entonces, ¿qué sería que hubiera varios acá donde dice enunciado? Es meter este bloque acá adentro. Entonces, como este bloque que está acá en la selección tiene una entrada y una salida, puedo meter el bloque secuencial allá adentro. ¿Sí? También lo puedo meter en la repetición. En la repetición puedo meter una condición. Entonces, fíjense que apilando, poniendo todos estos bloquecitos que tienen una entrada y una salida, y anidando, metiendo adentro, se puede escribir cualquier programa. Y ahí piensen eso como un bloque, como un jueguito. Es decir, eso es programar de forma estructurada. Tengo cosas que se ejecutan en secuencia, puedo romper esa secuencia y desviarme, y puedo repetir algo. Entonces pienso que estos bloquecitos los voy apilando uno al otro, concatenando la entrada con la salida del que sigue, y si no voy metiendo adentro, donde dice un enunciado, en realidad puedo meter otro bloque, puedo meter esto acá y conectar acá. ¿Bien? Esto es la programación estructurada. Mirándolo así esquemáticamente, está
está como muy bueno, y atendiendo al enunciado del teorema, digamos, todo teorema tiene demostración, eso que se dice ahí está demostrado, digamos, ¿sí? Eso es programación estructurada, y justamente el go-to es si tengo un anidamiento tremendo de esto, y bueno, por ahí entre medio le chanteé un go-to por una condición, puse un if, y cuando me dio if hizo go-to. Bueno, rompe todo esto. Entonces, por eso es mala palabra pensando en términos de programación estructurada. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Está bien? ¿Les gustó la idea? Piensen ahora en trabajar mirarlo al programa que ustedes elaboren así. Hay que conectar cositas de esas. Es casi como un juego de niño entonces el programa. Me hubieran dicho antes, ¿no? Y bueno, estas cosas por fíjense que inclusive acá estamos usando diagrama de flujo, lo que antes veíamos acá, ¿no? Una herramienta por ahí muy útil para visualizar las cosas. Y un pseudocódigo por ahí para explicar más un algoritmo sin tener que atarse a un lenguaje. Entonces acá estos, bueno, como hablamos de condición acá en la estructura de selección y de repetición, hay condición y condición. Bueno, no lo había mencionado antes, pero C también tiene operadores de igualdad, sirve para los condicionales, y operadores menor precedencia, y operadores relacionales. Igualdad es el igual y el diferente, relacional es menor, menor a estricto, mayor a estricto, menor igual, mayor igual. Después también para la parte de los bucles, tiene operadores unarios, más, menos, menos, que puede ser post-incremento, pre-incremento, post-decremento, pre-decremento. Se puede funcionar como un operador que antecede al operando, o que está antes o que está después. Y el operador es lógico para hacer condiciones compuestas. El OR lógico, el AND lógico, y negar el resultado de una operación lógica. Después vamos a ver cuando veamos operadores de nivel de bits, que también existe el operador de uno solo estos simbolitos. ¿Está bien? Acá, bueno, hay ejemplos, no voy a entrar mucho en detalle de, bueno, el pseudocódigo, el código y el diagrama de flujo. De una estructura de selección if. Acá una selección if-else. También. Pseudocódigo, C y diagrama de flujo. Pero, para salirnos de esto que ya han visto, hay acá algunas observaciones. Fíjense que lo que hace es tratar de imprimir en pantalla en base a una calificación, imprime si aprobó o no aprobó, para en caso de alguien que se está evaluando. C tiene el operador, además, este operador, que lo vamos a usar también bastante, por ahí porque es breve, que es un operador condicional, que es como un if-else de una sola línea. Y es un operador ternario, porque acaba uno operando, acaba otro operando y acaba otro operando. No sé si lo han usado esto a veces. Entonces, en vez de, si uno quiere imprimir dos cadenas, aprobó o no aprobó, a partir del valor de una variable, si es más de calificación, acá está, si mayor o igual a 60 o no, lo podría hacer de otra forma en una sola línea, y queda súper breve y súper elegante. Es poner %s porque voy a imprimir cadena. Y en el segundo argumento de la función print está metido el if-else de una sola línea, que se le dice. Ya sabemos que C nos permite hacer cualquier cosa, uno puede poner un montón de líneas esto. Digamos, el operador if-else ternario. O sea que tengo condición, si calificación mayor o igual a 60, aprobó. O sea que toda la expresión retorna a esa cadena. Da como valor de retorno a esa cadena. Si no, retorna a esa otra cadena. O sea que el %s va a tomar, va a imprimir aprobó o no aprobó, dependiendo del valor de la variable. Y otra forma de hacerlo sería poner los primf directamente adentro de los bloques de donde iría el enunciado del if-else. O sea, ponerlo acá, a los primf, como está acá, en el if-else común, pero en el if-else de una sola línea. Entonces teníamos condición, el print que se ejecuta si es true y el print que se ejecuta si es false. También esa línea también funciona. Pruébenla después en algún programita de prueba. ¿Sí? ¿Lo conocían a este? ¿Al operador ternario? Sí. Sí.
¿Sí? Claudio lo mostró el año Ah, pasado. bien. Sí, es muy útil para hacer cositas breves ahí cuando no es tan compleja la comparación. Lo que se quiere hacer dentro de la comparación, digamos, en los bloques de ejecución de los if-else. ¿Dónde se me fue esto? No. Bueno, enunciado compuesto. Si queremos ejecutar varias sentencias, obviamente que hay que poner llave. Eso no hay ningún problema. Ahora, a ver el manejo de esto que tiene. ¿Qué sucede si no pusiera las llaves en el else? Estas llaves no están. Se ejecuta una sola No instrucción, compila, que sería el no pro. compila y se ejecuta. Se ejecuta, pero da un resultado inesperado. O sea, ahí dijiste que recién que compila, ¿no? Se ejecuta Sí, que muestra el no aprobó nada más. adentro Ah, del no, o sea, va a mostrar los dos, pero Va a mostrar los dos. el else, digamos, va a hacer solo una instrucción, que es la próxima, ¿Qué pasa si y la otra buena calificación parte. fuera 80, supóngase? Esta condición es verdadera, entra el if, imprime estas dos líneas. Y cuando sale del if, Manda que debe recursar, digamos. el último se ejecuta siempre y se saca en el chat, tal cual. Se va a imprimir esta, porque lo que queda dentro del else es solamente un print. Y si la calificación fuera menor a 60, no entra al if, no imprime esto, imprime no aprobó, o sea que la condición del else funcionaría igual, pero la del if anda. Me diría que de cualquier modo la tendré que recursar la materia, un embol. Porque el programa está mal escrito, pero está mal escrito con un error muy sutil que hace que funcione, pero funcione mal. De ventaja propia del C, si esto fuera. Bueno, sí, la llave no hace falta en otro programa, en otro lenguaje, pero también habría que tabular. ¿Qué sucede si coloca un punto y coma luego del if? Acá. Compila, no compila, de error, funciona bien, funciona mal. No hace nada. Compila y es como que se terminó la sentencia. Ahí se terminó y se ejecuta todo lo que sigue. O sea que esto se ejecutaría siempre. ¿Y el else? El punto y coma delante después del if. Sí. Y sí, anda. O sea, Genera dos bloques lo que sí y está va. bueno, está bueno ver por ahí es que cuando uno hace esto, en estas cosas, acá queda como una sentencia vacía. O sea que si calificación es mayor a 60, se ejecutaría esa sentencia vacía y voy a decir que sigue. Pero ¿qué hace el compilador cuando encuentre esto acá? No funciona de- eso porque Debería necesitas quejarse. el if. Debería Sí, quejarse. Cuando uno pone sí. el punto y coma acá, el compilador va a asumir que tiene una sentencia y que está vacía, no le importa, pero no es un if else, es un if. Entonces después encuentra el else suelto y dice, no, está mal escrito esto. Ahora, ¿qué pasa si el punto y coma está luego del else? Estaría acá. Vamos a dejar un espacio para. ¿Está bien? Pero el if tendría el punto y coma ahí. El if estaría no, o sea, así como está, sin punto y coma. Bueno, no va a pasar nada cuando entre en el else, digamos. ¿Y qué va a imprimir? ¿Qué va a Y mostrar? va a Ahí imprimir sí siempre abajo. Las dos Ahí líneas sí no del se if, quejaría. ahí no se No se queja el quejaría compilador. y funcionaría, sí. Y funciona, pero mal. El if siempre se va a imprimir dependiente de la condición y lo que está acá se va a imprimir siempre. Fíjense que acá tendríamos un bloque suelto, ¿no? Eso de definir los bloques que vimos antes, teníamos un bloque que se ejecuta siempre, el else que tiene una condición vacía, o sea que, y el if que se va a ejecutar solo si la condición es verdadera. Pero el punto y coma en el else compila, el punto y coma en el if, cuando es un if else, no compila. Pruébenlo después. ¿Cómo sería el diagrama de flujo, lo que vimos antes, de un if else anidado? Si tengo un if else, me dio por falso, voy al verdadero y además le pongo un if else acá adentro, o sea, voy anidando estas cositas, como mirándolo así, mirando trae un espejo, esos espejos que están doble. Bueno, es un lío eso. Entonces, para no hacer tanto if else anidado, se nos da la estructura de selección múltiple esta que se llama switch case. Ahora, esta estructura de selección está buena, porque por ahí tiene mucha utilidad cuando uno compara caracteres y quiere decir, bueno, carácter mayúscula y minúscula
me hace lo mismo, es entender qué hace, cómo funciona, cómo opera. Lo que hace el case es decir, bueno, si carácter tiene el valor A, lo que hace es que se ejecute a partir de ahí. O sea, como que salte. Acá se podría empezar como que son todos goto. En base a lo que me da la comparación, hago goto al primero, al segundo, al tercero case. Los case, cuando terminan con estos puntitos, significa que son etiquetas. De hecho, cuando uno quiere programar un goto en C, tiene que poner en algún lado una etiqueta con dos puntitos y decir, bueno, el goto salta a esa etiqueta. En otro lado veremos otras etiquetas. Entonces, por eso hace falta el break, porque si no, cuando salto acá, vas a ir continuando hasta el final, ejecutando hasta el final. ¿Sí? Entonces, si el carácter tenía la letra B, va a saltar hasta acá, va a empezar a ejecutar a partir de ahí, o sea que ejecuta todo lo que haya dentro del enunciado, que podría haber más bloque anidado, pero el break me dice que salga. ¿Está bien? Entonces acá están más en diagrama de flujo. Salta el caso que tiene que ejecutar, ejecuta y el break me dice que salta. Si no, seguiría así, ejecutaría todos los enunciados uno atrás del otro. Entonces por ahí, para comparar letras por mayúscula y minúscula, uno dice case A mayúscula, case A minúscula, y pone una continuación del otro, seguidito, y listo. Funciona porque salta la A minúscula, si ingresa un carácter minúsculo, y salta la mayúscula, si ingresa un carácter mayúsculo. Seguimos. Repetición. O sea, son cosas por ahí que lo que han practicado más informática, lo que tiene informática 1, lo que tiene más visto, son cosas básicas. Por eso a veces me detengo más en las curiosidades. Y el que no ha hecho tanta práctica y se ha olvidado de informática 1, por ahí le sirve para desempolvar un poco lo que ya sabía. ¿Qué valor va a tener el producto cuando termine la ejecución de este código que está acá? Acá al final. ¿Cuánto vale el producto? Empieza con 2, compara con 1000, o sea que entra al while con un 1000, con un 2, perdón. Y hace 2 por producto. Acá bien podría usar el operador por igual, ¿no? Por igual 2. O sea que va a valer 4. Condición sigue siendo verdadera, vuelve a entrar y hace 2 por 4, 8. Vuelve a entrar. 1024. 1024. Va a terminar un 1024, sería como un 2 a la 10. 2 a la 1000. 2 a la 10 es 1024. No, digo que va a terminar como siendo un 2 a la 1000. No, un 2 a la 10. 2 a la potencia 10, eso sí, se pasan los temas de numeración binario. 2 a la 10 te da 1023. Si contás el 0, son 1024 valores posibles. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces te da 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Son todos los pesos que tienen los bits en una palabra binaria de 10, llegando hasta 10. Si llega hasta 8, llega hasta 255. 2, 4, Claro, 8, claro. 6, 32, 64, 128 y 255. 255 multiplicado por 2, 512. Multiplicado por 2, 1024. ¿Está bien? O sea que es 2 a la 10, que pasa a valer de 512, pasa a valer del producto entero que vale 512, pasa a valer 1024, entonces la condición ya es falsa. ¿Qué sucede si se coloca un punto y coma luego del while? Volviendo al caso anterior, esto porque por ahí uno escribe y está acostumbrado a escribir punto y coma. ¿Qué pasa si tenemos un punto y coma? Esta línea quedaría como por fuera del while. Va a ser para siempre, digamos. Sí, queda en un bucle infinito. Tenemos un bucle infinito, los errores más catastróficos de C. No verifico bien la condición de salida y me quedo ahí, porque el producto entra con valor 2 y al no tener un cuerpo vacío, ese valor nunca se modifica y lo estoy comparando constantemente. Va a seguir valiendo 2 siempre y el bucle. Y si me clava el proceso y el Linux lo puedo ver, listar y matarlo, o si esto estuviera reservando memoria, estuviera haciendo algo entre medio, pero tengo un bucle que nunca sale, el sistema operativo me lo puede llegar a matar porque está consumiendo muchos recursos. Y acá, bueno, la diferencia de un while y un do while es que el do while verifica la condición al final y está muy bueno porque por ahí hace falta. En principio, cuando uno imprime un menú en pantalla y dice, bueno, opción 1, opción 2, opción 3 y opción 0 para salir. Entonces eso,
Si no hace el do while y se hace un while, tiene que imprimir el menú antes y después imprimirlo adentro. Entonces como que repite código. Hay situaciones donde hace falta poner el do while. El enunciado ya dice, el comentario digo, imprime del 1 al 10 utilizando while. Diferencia entre el while y el do while. En el while la condición de continuidad del ciclo se prueba al principio, en el do while la condición de continuidad del ciclo se prueba luego de ejecutar el cuerpo. Y se ve en el diagrama de flujo, ¿no? Ejecuta el enunciado, después verifica. Ejecuta el enunciado, verifica. Seguimos. El for, estas son todas las estructuras de repetición, ¿no? Antes vimos la de selección, if, else, switch. Ahora estructura de repetición. Acá estaría como un diagrama de flujo desmenuzado de un for. O sea, si uno quisiera hacer un for con un while, tiene que tener un bloque al principio que me inicialice la variable, que en el for se hace acá. Tiene que tener el while, la condición, y el enunciado se va a separar en dos partes. El enunciado del for, más el incremento que en el caso del for se hace en la última parte. Y la condición ahí al medio. O sea que si uno no quiere usar for y quiere usar while, tiene que codificar lo que está acá abajo en este diagrama de flujo. Bien. Esto lo que hace también imprime de 1 al 10 con un for, como hacía antes en el while. ¿Y cómo es la definición de un for? Tenemos expresión 1, 2 y 3 y enunciado. ¿Y cómo se convertiría eso en un while? La expresión 1 está afuera, me inicializa. La expresión 2 es la condicional. Y la expresión 3 sería lo que está al final. Sí. El while, el primer while que mostró imprimía hasta el 9 nada más, ¿no? A ver. Menor o igual, ¿no? Me imagino que debería imprimir hasta el... no, este no era. Era un while 2 acá. No lo tengo. No lo tengo codificado. Imprime el primer 1, incrementa. Ten en cuenta que también hay un preincremento ahí. Sí, por eso, por el Pero no hace preincremento. nada. Pero tiene un igual, ¿no? Menor o igual. O sea que si es igual a 10, sigue siendo verdadero, o sea que se ejecuta. Sí, imprime hasta el día incluido. ¿Sí? Probalo después para sacártelo. No, sí, ahora sí. O sea que lo que con uno desmenuza, así las partes que componen un for, se relacionan con un while, como está allá abajo. ¿Qué hace este código? Sumatoria con estructura for. Bueno, se dice que sumatoria. Fíjense que cuando hay una sumatoria y uno está haciendo como un proceso de acumulación, o sea, está tomando un valor y le está sumando a ese mismo valor algo constantemente, ahí se usa el operador de asignación más igual. Obviamente que al principio le tengo que poner 0. Entonces después le sumo el valor de num a sum, después le vuelvo a sumar el valor de num, o sea, va como acumulando. Esto sirve para hacer integrales discretas en un programa de cálculo numérico, por ejemplo. Un integral que uno ve analíticamente se resuelve con una computadora haciéndolo discretamente. Y un proceso de acumulación, como una sumatoria. O sea que num vale 2, num se va incrementando de a 2 hasta valer 100. Y eso lo va acumulando constantemente la variable sum. O sea que num vale 2, después vale 4, después vale 6, después vale 8. O sea que va sumando todos los números pares hasta el 100. Eso es lo que me va a dar suma al final. La suma de todos los pares hasta el 100. Sí. Que es 2550. Mira. Fíjense que acá el enunciado cambió porque, salvo la condición que tiene que tener una sola expresión, es una expresión compuesta con operadores lógicos, si no tiene una condición múltiple, la parte expresión 1 y la parte expresión 3 pueden tener varias sentencias adentro y se separan con coma. ¿Está bien? Entonces, esta otra, fíjense que la operación de acumulación está acá ahora. Está acá la acumulación, lo que antes estaba como sentencia, y acá está la expresión 3, lo que hace antes de salir del bucle. Y verificar las condiciones. Entonces acá sí tenemos un enunciado vacío, pero esto es válido de hacer poniendo una coma. También es válido decir, bueno, voy a usar esta parte de expresión 1 para inicializar varias variables y lo separo por coma.
¿Está bien? Hay situaciones donde por ahí esto es útil usarlo. No en este caso, porque estoy dejando una sentencia vacía. Es más legible esto. Y tabulado y todo, ni siquiera poniendo a suma ahí al lado, digamos. Así como está ahí. Uno lo ve rápido y dice, va, esto está adentro del for, listo. Que tenés que leer esto. Pues, che, este for tiene una sentencia vacía, y eso que está clarito porque está abajo y con un espacio. Si uno lo tuviera ahí, dice, oh, tengo un for vacío, no hace nada, esto que habrá querido hacer el que programó esto, y después tiene que ver que acá hay una coma y una cosa, dos cosas ya adentro. O sea, la forma lógica de programarlo es así, pero lo otro es válido. ¿Sí? Separado por coma. Bueno, ¿cuánto falta? Queda un poquito más. Esto ya lo podemos ver un poco más rápido, creo. O sea, lo que más me interesaba de la parte de empezar a programar con un poco más de criterio, sabiendo lo que es la parte de programación estructurada, sabiendo a qué se refiere, cómo los bloques se anidan y se apilan, y los errores sutiles que aparecen ahí. Y de paso, bueno, repasamos toda la estructura de control. Y también teniendo en cuenta de las advertencias que veíamos en la clase pasada, esto, por ahí si tenemos sentencia vacía, no sé el compilador nuevo ahora si tenemos este caso, si advierte o algo, pero si tenemos siempre las advertencias activadas, por ahí nos puede salvar de estos errores. El if-else, como vimos antes, si le pongo un punto y coma al if, me va a dejar cualquier compilador porque va a encontrar un else suelto. Funcionalizar un programa, desarrollar un programa grande en general dice, es más sencillo si está construido con piezas menores o módulos. Cada uno más fácil de entender y manejar. Esto es modularizar un programa, escribirlo de partecitas. Los programas se escriben combinando funciones propias del programador y funciones de biblioteca. Eso lo hacen constantemente ustedes ya cuando usan entrada y salida estándar. Y los motivos para escribir funciones son varios. Por ahí, el más lógico es decir, bueno, tengo que hacer una serie de sentencias un montón de veces. Bueno, le separo una función y la llamo. Eso tiene la ventaja que me achica el código, me va a ocupar menor memoria, cuando se cargue memoria, RAM en una PC, Flash en un Arduino, porque memoria de programa, si meto alguna función. Pero también por ahí es útil para reutilizar esa función en otro programa, por más que en este la estoy llamando una sola vez. O sea que hay varios motivos para escribir funciones en C. Motivo para funcionalizar un programa. Enfoque recursivo. No recursivo de cuando veamos funciones recursivas, sino recursivo de decir, bueno, tengo un problema a resolver con un programa. Lo voy a resolver en algo más chiquito. Resolver una parte, lo otro, y lo otro sigue siendo un poco grande. Lo voy a separar en partecitas. Esa forma de pensar del dicho divide y vencerás, de pensar de resolver un problema con un programa recursivamente, y haciendo cada cosita más chiquita y resolviendo de aparte. Reutilización de software, es decir, bueno, esa función, cuando veamos la parte compilador, como poder sacarla a esa función en otro punto C y en un punto H, entonces ahí sí lo puedo usar en muchos programas, en muchos puntos C que tenga la función main. Y puedo hacer aprovechamiento ahí si sé manejar proyectos de software con varios archivos fuentes. Entonces me sirvió separarla como función solo porque lo voy a usar después en otro proyecto, inclusive la pensé para que sea genérica y me sirva para otro proyecto, y en este proyecto probablemente la llame una sola vez a función, y evitar la repetición de código. Las funciones simbólicamente llamadas funciones. ¿Cuál es el tamaño óptimo de una función? No piensen, también está ahí por ahí discutido en los libros. Depende, hay algunos que dicen, bueno, si lo pongo en el editor de código, no me tiene que ocupar más de una pantalla, no sé, acá está agrandado, pero si no serán 50, 60 líneas de código. Otros dicen, bueno, no tiene que tener mucho argumento, si la función recibe 10 argumentos y está haciendo muchas cosas, tengo que seguir aplicando este criterio, seguir dividiendo, seguir haciéndolo más chico. Entonces, entre la cantidad de argumentos que mi función tiene y la que voy escribiendo, la que pensé, y el largo que tiene, pues si no, está haciendo todavía muchas cosas, la puedo separar más chiquita y por ahí encontrar un óptimo. No hay una regla clara, ¿cuál es el tamaño óptimo? No hay una respuesta así, 10 líneas, 2 argumentos, 5. Bueno, y la cantidad de parámetros también. Tipo, o sea, cómo se escribe una función, el valor de evolución, el nombre, la lista de parámetros. Lista, siempre en lista, en el lenguaje de programación se
Se refiere a una secuencia de cosas. En este caso, separado por coma. Y el cuerpo tiene lo mismo. Obviamente, esto acá tiene un punto y coma que quedó un poquito afuera, que el prototipo. El cuerpo tendrá definición de variable, instrucción y obviamente al final devolver algo. Por omisión la función devuelve int, aunque va a depender del estándar, creo que algunos viejos eran void. Y el tipo de regreso void que no regresa nada. Cuando se asume que uno salió una función, cuando llegó la llave o algún return, una función puede tener muchos puntos de escape, digamos muchos return. La variable declarada dentro de una función son locales y lo vamos a ver cuando veamos alcance variable. Por acá, bueno, esto es una cuestión también de definiciones, que son parámetros formales, verdaderos, cuál es la diferencia entre parámetros y argumentos, que está un poco más acá adentro. También estoy cambiando la bibliografía. El libro de Kernighan y Ritchie separa la definición entre parámetro y argumento. Parámetro está en la declaración de los declaración dentro de los paréntesis seguido del nombre, y el argumento es lo que finalmente se le pasa a la función. Yo le puedo pasar a la función un 2 más 2, digamos, ¿sí? O sea, inclusive puede haber una expresión adentro de un argumento. Y otra forma de separar es parámetro formal y verdadero. Formales son lo que se declara en la función, y los verdaderos son los que efectivamente se está pasando cuando se llama la función. Yo a veces le digo parámetro, a veces le digo argumento, y básicamente lo usamos como sinónimo, pero no son lo mismo. Después las funciones se pueden pasar las variables que uno se le quiere pasar a la función por valor o por referencia. ¿Se acuerda alguien de esto? Informática 1, a ver si lo han visto. Sí, o sea, Pasar por con un valor, puntero. sí. Las estructuras se tienen que pasar por referencia porque siempre van a ocupar 4 bytes y si las pasas por valor te pueden ocupar una cantidad mucho mayor de memoria. No, se pueden pasar también por valor. Por valor se copia la memoria y es más lento. Por referencia va directamente a la sección de memoria. Alguien mencionó también los punteros. Sí, por valor. Sí, alguien que dijo que las estructuras siempre ocupan 4 bytes. No. Una struct que le permite al usuario, una struct de C permite al usuario generar una colección de datos de distintos tipos, distinto un arreglo que una colección de datos, pero puede tener cualquier cosa adentro. Y la suma de todos los bytes que ocupe cada una de esas cosas. Hay un repaso de estructura que vamos a hacer más adelante. Por valor, como dijeron más al final, es que la función que llama tiene una variable que tiene alcance esa función, que esa función la ve, que estaba en una posición de memoria. Cuando se la pasa por valor a la función, esa función va a tener otra variable local a la función que está definida ya en el título de la función, ni siquiera no está definida en el cuerpo como estaba acá, como esto, sino que ya la lista de argumentos define variables locales de la función, pero que existe otra posición de memoria en la función que también ocupa lugares que en la llamada se copiaron, se copió el valor. O sea que en un instante de tiempo la variable es el valor va a existir 2 veces en memoria, y con 2 nombres, puede ser el mismo nombre, porque lo puede llamar, uno pasa una variable X y en el argumento se puede seguir llamando X, tienen distintos alcances. Pero se copió, uy, me fui, ¿dónde estaba? Ahí está, se copió. Estructuras se pueden pasar por valor o por referencia. Los arreglos, ya vamos a ver cuando hagamos, eso sí es tema más de informática 2, la relación entre arreglo y puntero, y ver cómo efectivamente se está pasando cuando pasa un arreglo, o el nombre de un arreglo, en función en C. Y por referencia, esta palabra referencia le tiene que quedar resonando de acá hasta que entremos en C++, porque referencia es un término que se usa en programación, que en C no existe las referencias. Es como un tipo de dato nuevo, no un tipo de dato, pero que en C++ sí existen. Lo que dice la bibliografía es que en C todas las llamadas son por valor. Las llamadas por referencia se simulan. Esto está sacado del date, ¿no? Se simulan mediante la utilización de operador de dirección e indirección. Operador y dirección es el ampersand, me permite tomar la dirección de esa variable, e indirección es el asterisco, o sea que me genera un puntero y lo referencio. ¿Está bien? O sea que se hace como que pasa una referencia a la función, pero pasándole el puntero. Pero el puntero se termina pasando por valor. Y lo vamos a ir viendo,
quiero que acá le quede ahí como la alerta, y cuando lo vayamos usando puntero y eso, ir repasando esto. Inclusive cuando veamos estructuras dinámicas de datos, que se pasa puntero a puntero, bueno, decir, bueno, yo estoy pasando el valor de un puntero que además apunta a otro lado, que es un puntero, pero quiero poder modificar el valor de ese puntero. Y ahí queda más claro que lo que se pasó es el valor de un puntero y el valor sí se copió. O sea, yo estoy tomando la dirección de Profe, memoria en la función llamadora de una variable, lo estoy pasando a la función, y en la función existe otra variable que apunta al mismo lugar, digámosle así. Pero se copió el puntero. Pero en términos de el C se puntero, puede decir que es llamada por referencia o simulación de llamada por referencia. Alguien iba a preguntar algo, ¿no? sí, un puntero no pesa siempre 4 bytes o algo así, nos había dicho Claudio. Ajá. Bueno, hagan un programita. A ver, ¿qué almacena dentro de un puntero? ¿Qué contiene como... Acuérdate de los dibujitos que habíamos visto la semana pasada, como una Una dirección de memoria. cajita apilada y al lado está el nombre. Si yo tengo una variable que es un puntero o algo, ¿qué hay adentro? Una dirección de memoria. Si... ¿Cuántas direcciones podría direccionar un puntero si esa dirección de memoria fuera de 8 bits? Fuera un solo byte. 256. ¿Qué es 256? En 8 bits entran 256 valores diferentes, de 0 a 255. O sea que si el puntero en una computadora ocupara un byte, puedo direccionar 256 bytes. Es como poco. ¿Cuánto puedo direccionar? O sea, ¿o qué rango de valor tiene una variable que tiene 16 bits o 2 bytes? Y 65.535, ya son 65K, pero 65K a un Arduino le requiere sobra. Entonces, depende de la arquitectura del computador cuánto va a ocupar la variable puntero, porque tiene que permitir que adentro de esa variable entre un número para poder direccionar toda la memoria RAM que tenga. Una computadora de varios gigas necesita mucho bits para direccionar toda esa memoria. ¿Está bien? Entonces, en 4 bytes, si hace la cuenta de cuál es el rango de valores que se puede representar en 4 bytes, yo creo que era como 4.000 millones, alguna, o sea, sí, creo que en Claro, las computadoras estas actuales ocupan 4 bytes los punteros. claro, había un límite de 4 GB de RAM, algo así, pero el sistema operativo era 3 punto algo, ¿no? De RAM. Había algo por ahí. Claro, lo que pasa es que En después el sistema 32 bits. operativo pagina las memorias, Claro. entre la parte de memoria virtual y real, ya son cosas más avanzadas. Pero sí, si no, probá, hacerte un puntero, una variable puntero. Bueno, ahí también está la pregunta, si el tamaño de la variable puntero va a cambiar de cuánto ocupa dependiente de a qué variable apunte. Y en principio no, porque no importa a qué variable apunta, tiene una dirección de memoria. Entonces, si yo me creo una variable char y un puntero que apunte a ella, y veo cuánto ocupa ese puntero, 4 bytes. Me creo una variable entera y un puntero que apunte a ella, y veo cuánto ocupa ese puntero como variable. Va a seguir ocupando 4 bytes. Entonces, pero eso cuando repasemos punteros, hay una herramienta que inclusive hay unos dibujos y todo, ahí va a quedar un poco más claro. Pero sí, creo que en este tipo de computadoras. Alguien preguntó en la clase pasada, y lo voy a dejar como ejercicio, ¿cuánto? No, ¿cómo era? Ah, ya me olvidé. Estaba interesantísimo. Era usar size_of, pero un puntero void o de un tipo de dato void. Creo que era un tipo de dato void. Size_of de char me da 1 byte, size_of de un float me da 4. ¿Qué me daría size_of de void? Si un tipo de dato válido. ¿O qué me daría el size_of? ¿O qué me daría si el size_of de un puntero void? ¿Está bien? Curiosidades del C. De un puntero tiene que seguir valiendo lo mismo. Exacto, el tamaño del puntero. De cualquier puntero. Tiene que seguir valiendo el mismo, sí. 4 bytes. Un puntero void en C es Ocho. básicamente una dirección de memoria que después el C, cuando uno de referencia, no asume qué tipo de datos hay ahí guardado, pero tiene que poder apuntar a cualquier lado, sí, obviamente. Sí, sí, está bien analizado. Yo creo que esto ya falta poquito, sí, 32, 34. Funciones. Si una función nos regresa un valor, el control se devuelve cuando se alcance la llave derecha o encuentre un return. El return va como una expresión. Y acá un repaso rápido, porque esto lo vamos a ver cuando vemos arreglo y punteros y su relación en principio. Los arreglos son estructuras de datos de elementos relacionados del mismo tipo. Estos elementos relacionados. Uno podría decir, bueno, es una colección de datos del mismo tipo. Sí, pero relacionados porque en principio tiene que estar relacionado. No sé, tengo muestras de la altura de una población.
Y son esos, son altura de población. Los tengo todo un arreglo, porque después pasa a ser una función que me vuelve el valor mayor, el valor menor, el promedio. Se relacionado en términos de que almacena datos de una sola cosa, podríamos decir. Entonces, estructura de datos relacionados del mismo tipo, pero lo clave, así entrando en en el lenguaje, que son todas variables del mismo tipo lo que tiene un arreglo. A diferencia de la estructura que recién decíamos, que es una colección de datos relacionados también, porque quiero que esa estructura me represente algo, pero de distintos tipos en una estructura. El arreglo son posiciones de memorias consecutivas, bueno, acá nos dice, con el mismo nombre, o sea, decir, bueno, tengo un arreglo que se llama B, y todos los elementos de ese arreglo se llaman B. Entonces, bueno, tengo que tener alguna forma de individualizarlo, ese sería el índice. Y el mismo tipo, obviamente. Los arreglos ocupan espacio en memoria y tienen un tipo y una cantidad de elementos. Los arreglos son estructuras de datos estáticos, al igual que la struct, y tenemos una unidad donde se ven las estructuras. Fíjate acá dice estructura de datos no en términos de struct, sino de lenguaje de programación. Después cuando veamos estructuras dinámicas de datos, vamos a ver la contraparte de esto. Estos son datos estáticos. O sea que uno lo define al principio y existe en el programa, siempre tiene la misma forma y tamaño. Si uno quisiera hacer que el arreglo cambie de tamaño, debería hacer asignación dinámica de memoria. Es conveniente siempre usar directivas del procesador, definir constantes simbólicas, que se llaman, acá está, o sea, los famosos defines, cuando se trabaje con arreglos. Esto permite que los programas sean redimensionables. Es decir, bueno, después le voy primero, hay ejercicio en la guía de esto. Le voy pidiendo datos a un usuario hasta llenar un vector de n. Ese n es un define. Después lo quiero promediar, se lo voy a mandar una función. La función para promediar tiene que recorrer, o sea que tiene que saber cuántos elementos tiene, le voy a mandar de n. Después lo quiero imprimir, tengo que hacer un for con print, tengo que usar un n. Entonces en vez de tener que poner siempre ese numerito en todos lados del programa, pone 10, 10, 10, 10, pongo un define y me queda más escalable el programa. Después si quiero que en vez de trabajar con arreglos de dimensión 10, trabaje con 100, listo, cambio ese define. De hecho, algunas buenas prácticas de programación dicen que no debería haber ningún tipo de numeritos por ahí sueltos, ni en un condicional, todo debería estar en un define. Porque es más fácil de ver, de cambiar, y además que cuando yo tengo un if y digo, si calificación es mayor o igual a umbral de aprobado, yo ya sé, o alarma, si temperatura es mayor, alarma superior, alarma inferior, no tengo que ver el numerito y decir, pucha, ¿qué era el 50? ¿Qué era el 100? El nombre de la constante simbólica ya me documenta el código. Entonces hay que evitar de escribir esos nombres ahí hardcodeados que se le dice en el código. Los arreglos char sirven para almacenar cadenas y tenemos temas que lo vamos a ver de cadena, manejo de cadenas y biblioteca de manejo de cadenas. Y bueno, cómo se declara, cómo se inicializa, lo repasamos cuando veamos arreglo y puntero. Se pasan los arreglos a la función utilizando llamada por referencia de forma automática. Bueno, también lo vamos a ver cuando veamos eso. Y esto creo que es la última. Bueno, que la forma de pasar un arreglo es así. Obviamente siempre hay que pasa el tamaño, porque no hay forma de saber cuántos elementos tiene. ¿Por qué? Porque en definitiva esto es un puntero al primer elemento. Entonces sería idéntico pasarlo así. Y si tengo solamente el punto de entrada al arreglo, que es el puntero del primer elemento, y lo quiero recorrer adentro de la función, tengo que tener algo que me indique el tamaño. Por ejemplo, otro argumento de la función. Entonces acá nos quedamos en arreglo, vimos funciones. No va a servir repaso de función para ver recursión. Arreglo no va a servir para ver relación de arreglo y puntero. Y particular arreglo de caracteres para ver cadenas. ¿Está bien? Más todo lo visto de programación estructurada. ¿Alguna pregunta? Tengo el chat por acá. Voy a cortar la grabación de esto.